corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un momento más de estudio y de aprendizaje. Que el Señor nos permita comprender sabiduría y que su consejo nos acompañe a todos en este día. Les agradezco mucho por separar el tiempo de Shabbat y por escucharnos. No olviden compartir estos videos y estos quedan en una lista de reproducción para que puedan pues consultar verso a verso, capítulo a capítulo, cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos estudiando el capítulo 13 del libro de Segunda de Samuel. Una historia muy particular, de esas que difícilmente, si no la conocían, ahora la van a poder olvidar difícilmente, porque es una historia muy curiosa, diferente, pero también, cuando somos honestos, diríamos también muy normal. O sea, son cosas que pasan, que son escandalosas, pero que pasan más de lo que uno pueda imaginar. Y vamos a aprender, por lo tanto, sobre esto, a evaluarlo y ver qué falló y qué pudo hacerse para que las cosas fueran diferentes. El capítulo 13, versículo 1, vamos a orar y empezamos. Señor mío, yo te pido en esta noche que me permitas hablar tus palabras y me des sabiduría para hacerlo adecuadamente. Señor, que tu temor sea sobre mí, Padre, y no me permitas hablar nada indebido, Señor. Que no hable, de mi boca no salga nada contradictor ni falso, Señor. Quiero simplemente compartir con mis hermanos, Señor, lo que tú has dejado como un testimonio, como un consejo, Señor, para todos nosotros. Gracias te doy. Bendícenos a todos, te lo ruego. En el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 13, versículo 1 dice: Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Bueno, como les decía, va a ser un caso muy curioso. Resulta que David tuvo muchos hijos. ¿Saben cuántos hijos tuvo David? Como 18 hijos. Más o menos 18 hijos. Con diferentes mujeres. Por eso aquí habla de hijos de David y no necesariamente de hermanos. Dice una hermana de Absalón y Tamar, hijos de David, pero él no dice y su hermano Amnón, sino dice y el hijo de David, como si fuese, pues no sé, un hermano lejano. Esto es debido a que David tuvo diferentes, digamos, grupos de hijos en Hebrón y otros en Jerusalén. Así que vamos a ver, esto es mencionado aquí en el segundo libro de Samuel al inicio. En el capítulo 3, versículo 2 dice: Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, es el que se menciona acá. Dice que Absalón tenía una hermana, Tamar, y que de ella se enamoró un hijo de David llamado Amnón. Es el que se menciona aquí, y es el primogénito, era el mayor de los hijos. Amnón. De Ahinoam, jezreelita, es el nombre de su madre, Ahinoam. Su segundo se llamó Kileab, de Abigail, otra mujer. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, otra mujer, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit, otra mujer. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Es decir, estos 6 le nacieron en Hebrón, con diferentes mujeres cada uno. Luego, cuando vamos al capítulo 5, versículo 13, dice: Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ifnar, Elisúa, Negev, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Son algunos de los hijos que se mencionan en las escrituras de los hijos de David. Y estos pues van a tener que ver en esta historia, por eso es importante que los tengamos presentes. Que no son hijos de la misma madre, y que este Amnón que se menciona aquí era el primogénito. Es muy importante. Entonces, volvamos ya teniendo eso presente. Vamos al capítulo otra vez 13. Y decía que teniendo Absalón, hijo de David, uno de los hijos, no el primogénito, uno de los siguientes, es creo que el cuarto. Teniendo una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces,
el primogénito de David se enamora de una de sus hermanas. ¿Qué tan común será eso? Pues no sé qué tan común sea, seguramente sí pasará mucho. Lo que llaman incesto, ¿cierto? Las relaciones entre familia. Es un tabú, es muy escandaloso generalmente, y no es bien visto, por lo menos en la sociedad en la que, en Colombia por lo menos, no es tan bien visto. Pero en aquellas épocas era de lo más común del mundo tener una relación entre familia, por cuestión de preservar la tribu, preservar la identidad, de no mezclarse con extranjeros, con extraños. Pero el incesto sí está prohibido por la Torah, o sea, por la ley. Sin embargo, insisto, no era tan extraño, no era tan extraño como pudiéramos pensar. Lo que va a ser extraño en esta historia es cómo acontecen los hechos, de tal manera que se convierte en una calamidad, se convierte en una tragedia, en una deshonra. Pasan muchas cosas a partir de esto, en que dos hermanos, hijos del rey, bueno, no se enamoraban ellos dos. Uno de ellos se enamora de su hermana, la codicia, la desea. ¿Y por qué mencionarán a Absalón acá? Simplemente porque él va a ser clave en esta historia. Él va a tener algo que ver en esta historia. Entonces, veamos la historia y vamos al comentario. Dice entonces que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa llamada Tamar, que se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ella, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo. Cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón, fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. David envió a Tamar a su casa, diciéndole, ven ahora a casa de tu hermano Amnón, hazle de comer. Fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, tomó harina y amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, él la tomó y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella contestó y le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La violó. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando así a su criado que le servía, le llamó y le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. ¿Cómo ven esa historia? Horrible, horrible, triste. De las cosas que muestran por ahí por séptimo día y cosas de esas, ¿no? Porque no es cualquier cosa, eran los hijos del rey, ¿no? Es decir, esto sería un escándalo grandísimo. ¿Qué sería el escándalo? ¿Que él se haya acostado con su hermana? No, que la haya violado. Que la haya violado porque ella era virgen. ¿Cuál era el temor de él? Pues violarla y que todo el mundo se enterara. Porque él no quería
digamos que, una relación, algo serio con ella. Él la deseaba. Simplemente se trataba de ¿cómo se llama esto? De la lujuria, del deseo que este muchacho tenía por ella. Fue tan grande que estuvo dispuesto a violentar a su propia hermana y luego echarla. Este no sabía qué era lo que tenía. Estaba loco, enfermo, según él, de amor. Pero en el momento que se acuesta con su hermana, lo que encontró fue un gran repudio. Yo no sé qué se sentirá a darte cuenta que lo que has hecho es un gran mal, ¿no? Y que solamente fue el resultado pues, de la codicia, del placer y de la lujuria que en una persona puede haber. Al punto de violentar a su propia hermana, con todas las consecuencias que esto pudiera traerle, porque su padre era el rey. Y quién sabe cómo pudo haber reaccionado David, ¿no? Él estaba dispuesto a lo que tuviera que pasar. Quizás él pensó que acostándose con ella, aunque fuera por la fuerza, solamente le abriría las puertas a tenerla como mujer. Pero luego de acostarse con ella, lo que le pasó fue que la aborreció. Sintió repudio, asco de lo que había pasado. Aquí hay varias cosas para revisar antes de hacer comentarios como tal. Entonces, revisemos un poco la historia. Lo primero es que dice que él estaba enamorado de ella y estaba enfermo de amor. ¿Qué es esto? Esto no necesariamente la mención del término amor en la escritura o en cualquier comunicación significa amor como tal. Es la sensación de amor que es otra cosa. Y es muy fácil confundir el amor con la obsesión. Es muy fácil en una relación sentir que amas a una persona cuando realmente puede ser una obsesión, puede ser algo muy enfermizo, puede ser algo muy dañino. Y muchas relaciones viven de eso, de un falso amor, de un yo no puedo dejarla, yo no puedo dejarlo. Y en el fondo solamente es control, es manipulación, es otras cosas disfrazadas de amor. Al punto que se enfermaba, ¿no? Este estaba desesperado por su hermana. Dice que estaba tan enfermo que, pues, un consejero lo vio así. Le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, no puedo resistir más esto. La deseo. Así que este le da un consejo así de mal amigo. Le dice, hazle una encerrona. Llévala, pon todo a tu favor de tal manera que ella esté en la misma habitación contigo y pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No le importaba de ninguna manera. Este consejero fue un muy mal consejero, ¿no? Porque es justamente ese es el trabajo de un consejero, ¿no? Dice aquí, em, dice en el 3, ¿no? No tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea, era un sobrino, era un primo. Este era un primo. Muy astuto, ¿no? Entre familia, ¿no? Todo queda entre familia. Pero nadie puede enterarse. Dice, pues, llévala a ella a tu habitación y haz que ella se acueste contigo. Este hizo todo un plan de tal manera que su propio padre, sin saberlo, llevó a su hija a las manos de un hermano perverso. Ella con inocencia, porque aquí no describe que ya, pues qué hermano, qué hermana entra a visitar a su pariente esperando que le vayan a hacer daño, ¿no? Nunca. Y seguramente ella lo haya podido haber notado en algún momento, quién sabe. Pero, pero eso no lo escribe la escritura, lo que muestra es que hubo un hombre que se aprovechó de ella y que ella lo frenó, ¿no? Le dice, no hagas tal vileza. Eso está en el versículo 12. No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. En la escritura, en la Torah, hay pecados de muerte. ¿Qué es un pecado de muerte? Un pecado de muerte es un pecado que se castiga con pena capital, como por ejemplo el matar a alguien. En la ley del Señor, el asesinato se paga con muerte.
después de haber sido juzgado así por un juez. Es decir, la pena máxima, no la mínima, es decir, como mínima, no necesariamente debía morir la persona. Pero la máxima pena para un asesino era la muerte. Y así con varias faltas, varios pecados, entre los cuales está también el adulterio, está también la idolatría. No son muchos los pecados de muerte, mm, pero uno de ellos es la violación. La violación. Una persona que viola a otra persona, sí, una persona que viola a otra, en cierta manera es como matarla por dentro. Ese tipo de violencia que es muy escandalosa incluso hoy en día, que es una, que estamos en una época pues bien diferente, sigue siendo igual de escandaloso, ¿no? Que una mujer sea violentada eh, se, se paga con un tipo de condena muy flexible en este país. De hecho, las mujeres son violentadas todo el tiempo y los niños, incluso hombres, son violentados. Y no hay un gran esfuerzo realmente por condenar esto en Colombia. Eh, pero en la escritura se pagaba con muerte. Es decir, un violador era como ella dijo allí. Dice, ¿por qué me vas a hacer esto? Decía en el 13, ¿dónde iré con mi deshonra? Y tú serás estimado como uno de los perversos de Israel. Ese era el título de un violador. Un perverso, un pervertido. Una persona que está en la peor clasificación. Porque ¿qué es un... Pensémoslo un poco, ¿por qué? ¿Por qué es tan grave el asunto de la violación? Son muchas faltas las que se cometen. Muchas faltas. La primera La primera de ellas, pues haciendo así como un pequeño análisis de lo que pudiéramos pensar de lo que acontece en una violación, sí, y seguramente a muchos les habrá pasado de alguna manera. Lo que primero acontece con una violación es que es un tipo de esclavitud. Es un instante corto o largo donde una persona es completamente vulnerada por el afán egoísta de otra persona. Es completamente vulnerada y está sometida, está doblegada al apetito de ese otro. Entonces, primero, es, es el sometimiento abusivo de otra persona. Segundo, pues es el abuso de su cuerpo. Entonces, no solamente la retienes y la sometes, sino también traspasas el límite del contacto. Y en este caso no es un contacto, pues, digamos, superficial, es la completa em, ¿cómo se diría esto? Es como absorber a otra persona, no es querer poseerla, es abusar por completo de su cuerpo y de todo lo que en la mente sucia de aquella persona pase. Y ahí es donde empieza lo peor de las violaciones. Porque la violación no solamente es que se acostó con ella o con él, es todo lo que esa persona empieza a hacerle al otro en en su sometimiento. Donde cuando puedes ver ahí sí películas, noticias, series y incluso estos que pasan por los canales de investigación, ¿no? Que hay Exen y qué tal, que llaman índice de maldad y cosas así. Hay gente demasiado perversa, demasiado mala, que termina matando a la persona incluso. Y aún muerta la persona sigue acostándose con el muerto, que les meten todo tipo de objetos en sus partes, sienten placer por el sufrimiento del otro, por su dolor, sienten placer por simplemente por tener poder sobre otra persona. Y ahí, pues la imaginación del pervertido hasta donde le dé. Este tipo de, de actos son totalmente condenables en cualquier sociedad hasta donde yo sepa. Pero no todas lo condenan de la misma manera, ¿no? De acuerdo a la escritura, debe ser condenado con muerte. O sea, esa persona, como dice por ahí un comediante, merece morir. Merece morir. Porque una mujer, un hombre, un niño, después,
de una violación no vuelve a ser la misma persona. Y cuando conoces a alguna persona que pasó por eso, puede generar traumas que le cuesten toda su vida. Traumas de los cuales no pueda pasar hacia adelante. Y finalmente se trata de eso, de su vida. Su vida marcada, lastimada, dañada por causa pues de cualquiera que quiso simplemente abusarla. Así que la violencia, o más bien el abuso de una persona sobre otra, hasta que llega al punto del acceso carnal, en la escritura es condenado con muerte. Allí hace una salvedad, y es la actitud de la mujer en relación a eso. Él dice, si ella no grita, si ella no busca ayuda, pues no lo podemos matar a él. Porque ¿cómo sabemos? Pues que ella realmente no haya estado de acuerdo. O pues es un asunto complicado. Al día de hoy juzgar una violación es difícil. Porque se evalúan muchas cosas. ¿Estaba embriagado él? ¿Estaba embriagada ella? ¿Por qué llegaron los dos juntos? ¿Por qué se dio esa situación? ¿Ella quiso? ¿Ella no quiso? Y ella puede decir mil cosas en el juzgado. O él puede decir mil cosas. Pero un juez, ¿cómo puede realmente juzgar un asunto en el que no siempre están todas las pruebas? Ya que cuando dos personas se acuestan y tienen relaciones, esa prueba es muchas veces muy parecida a un tipo de violación. Y es el acostarse. Es decir, ¿cómo sabes tú que una mujer simplemente no se quedó quieta y quería o no quería eso? Entonces es difícil juzgar eso hoy en día. Una cosa es que haya dificultad de juzgarlo, otra cosa es que no haya el deseo de juzgarlo, que es otra cuestión y ya sí se raya con un poco con el machismo. Por otro lado está la gente aprovechada y que solamente utiliza esto como una estrategia para dañar a otra persona. Pasan mil cosas. Bueno, pero cuando se comprueba la violación, un juez bíblico, en el tiempo bíblico, presentado este caso delante de él, él debería en la pena máxima, es decir, de acuerdo al juicio, de cómo se pasa todo, cómo se dan las pruebas, de acuerdo a la demanda de las personas que la interponen, él podría en el peor de los casos o simplemente darle pena de muerte. Y en el otro de los casos, en el más flexible, pues él puede ser perdonado. Claro, si la persona no quiere, mm, ¿cómo le llaman a eso acá? Denunciarlo. Si la persona se abstiene y dice, pues sí me abusó, pero pues, o sea, como que dejemos así, por las razones que sean, porque pues no siempre tu deseo va a ser pues que se muera el otro. El juez también igual tenía que tener eso presente y tomar una decisión. Que en esos casos, de todas maneras, no se le borra a la persona el título de... ¿Cuál era? Un perverso. Horrible, ¿no? Que se diga de uno, usted es un perverso. Perversión es cuando por dentro estás dañado. O sea, cuando ya no cabe te equivocaste, no cabe eso. No cabe es que somos humanos. No cabe el que todos nos equivocamos. Aquí es un asunto de tú eres malo. Eres pervertido, estás dañado. Da miedo. Se le hace el quite. Así que acceder forzosamente a una mujer es algo que todos deben eh, huir de eso y tienen que una persona que tiene este tipo de sensaciones, de sentidos, de interés, tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda. Eso no es algo de yo lo puedo dominar. La verdad es que si a alguien le pasa eso, el deseo de ver a otra persona dominada, de buscar a la fuerza lo que desea, por más de que tenga fuerza sobre sí mismo, llega el momento en que no la va a tener y va a cometer una gran desgracia. Así que si alguien tiene ese tipo de pensamientos, yo le recomiendo que busque ayuda. Busque ayuda. Eso es un tabú y puede ser juzgado, pero es mejor haber buscado ayuda y no luego de haber violentado a otra persona en una cárcel buscar a ver cómo rebaja eso. En la cárcel le van a hacer de todo a un violador. Entonces, en esto se estaba metiendo Amnón, el hijo del rey, un príncipe de Israel violando a su propia hermana. Eso es un gran escándalo. Ahora, ella le dice, hermano mío, si quieres tenerme como mujer, hablemos con mi papá. O sea, ella no necesariamente su respuesta sea de también me gustaría casarme contigo, sino pues eh, el concepto de familia, de relación, de desposar a una persona también ha cambiado mucho. Y no es lo mismo la manera en que se pensaba en esa época como se piensa ahora.
donde finalmente ah, pues estaría todo en familia. Otra vez digo, era común en la época, no era realmente mal visto, aunque la Torah lo prohibía. Pero ella dice, pues si hablamos con mi papá, hasta además que de pronto él nos deje estar juntos. Em, y de pronto era como dicen por ahí, solamente una manera de disuadirlo a él, de que no hiciera lo que iba a hacer y que ella sabía. Y como decirle, pues no perdemos nada en intentar decirle a nuestro padre y como seguirle la cuerda, quién sabe, ¿no? Pues el caso es que este estaba enfermo. Ahí sí, no de amor, estaba enfermo por la pobre chica. Ahí sí, una pobrecita, porque una virgen de Israel significaba una persona inocente, pero no solamente inocente, sino se trataba de la esperanza de una familia. Una mujer, es que, otra vez, el concepto actual de familia es tan diferente de lo que es una persona, de lo que es un matrimonio, es tan diferente que resulta raro todo esto. Pero se los cuento de cómo funcionaba en esa época y cómo se sentía. Una mujer se guardaba para una familia porque, por un lado, culturalmente, el hecho de que ya ella se hubiese acostado con otro hombre hacía que alguien que buscara casarse con ella, pues ya no tuviese ese, llamémosle así, dime. Sí, digamos que era una deshonra. Estaba mal visto porque ya no se concebía como una mujer, por un lado pura, por otro lado podría tener alguna enfermedad, por otro lado podría tener otros hijos. Así que ser una persona que ya había perdido su virginidad representaba para el esposo un no sé qué pueda pasar. ¿Qué tipo de mujer, con qué tipo de mujer estoy? ¿Qué ha pasado con ella? Así que, así como hoy en día, ¿qué es lo que tú esperas de un hombre y de una mujer? Generalmente, en un estereotipo, pues que sea trabajador, que sea bonita, que estudie, no sé, hay un perfilamiento, ¿no? En el de esa época también, eso es normal. Y entre esos estaba, pues que ella fuera virgen. Algo que culturalmente se enfatizaba mucho sobre la mujer. Pero tampoco era normal que un hombre, digamos que promiscuo anduviese ahí. No, la verdad es que lo normal era tomar a una mujer como esposa. Es decir, si un hombre buscaba a una mujer, no necesariamente era para pasar con ella al rato. Era para tomarla por mujer, porque le gustaba, porque la quería como una esposa, porque quería darle hijos. Entonces, ella tomaba la decisión si quería estar con él como esposo, es que ese es el punto, como esposo, aunque él tuviese más mujeres, que no son mozas, que no son pasatiempos, eran esposas también. Entonces es diferente porque todo giraba finalmente en torno a una familia, no a la vagabundería de una persona. El tener relaciones no estaba necesariamente relacionado con un apetito sexual, sino principalmente con el crecer como familia. A un hombre le servía mucho más tener 15, 20 hijos que grandes le ayudarían con el campo, con la casa, con la guerra, con todo. Eso es un negocio. Eso era negocio. Tener hijos era un gran negocio, no porque los vendieran ni nada, sino porque eran el esfuerzo de la casa. Pero una familia sin hijos tenía un futuro muy claro y era la extinción. No había futuro para una familia sin hijos. Así que un hombre con una mujer puede tener en promedio un hijo cada 2 años por ahí. Ella tiene 9 meses de parto y todo eso. Digamos que cada 2 años una mujer le puede dar un hijo hasta que ya no puede más y ella pues no sé qué le puede pasar a una mujer promedio después de cuántos hijos, ¿no? Pero eso no se trataba de eso, de que fuera una máquina hacer hijos. Así que lo normal era tener varias esposas, con todas una gran responsabilidad. A todas tenía que mantenerlas, a todas tenía que darles un lugar en la casa, a todas se les debía su lugar como esposas. Así que fuera de lo que puede ser el imaginario de nosotros de lo que es tener muchas esposas, que es un hombre corrompido, no era necesariamente esa digamos que el sentido de eso. Claro que sí habían hombres mujeriegos, como David lo fue.
David tenía mujeres porque le gustaban las mujeres, como Salomón lo fue, y esto les trajo muchos problemas. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, ¿por qué ya no hay, por qué la poligamia se acabó, digamos, en el mundo occidental? Esto lo propiciaron los mismos judíos. ¿Por qué lo quitaron? Si ellos lo hacían. Pues porque era un problema, era un dolor de cabeza tener muchas esposas. ¿Cómo hacías si con una esposa uno tiene problemas? ¿Cómo haces cuando tienes 3, 4, 5 mujeres, con todas teniendo problemas todos los días por amas más a una que la otra, menosprecias a la otra, entre ellas se peleaban, entre los hijos se peleaban? Realmente tener muchas esposas no era divertido, no era chévere, y la Biblia nos cuenta historias de ese estilo. El mismo Jacob le tocó muy duro con 2 esposas que tuvo. Entre ellas hubo una gran rivalidad toda su vida y ninguno fue feliz, ni él ni sus 2 esposas. Así que pensar que la poligamia es algo interesante, la historia nos cuenta que no. Y la mayoría de casos que se iban a los juzgados y a los, sí, a los gobiernos y a los centros de juicio era por problemas familiares. Así que un juez le costaba atender un caso por un homicidio, por cosas realmente, digamos que más complicadas. ¿Por qué? Porque tenía un suma así de papeles, graficándolo, de problemas intrafamiliares. Demandas por abandono, demandas por que no le cumple como marido, por, no sé, por todas las que puedan haber. Y ya nosotros todos somos parte de una familia como hijos, como esposos o como padres. Y sabemos que tener un hogar es difícil. Ahora imagine que usted se pone encima al hombro 2, 3, 4 mujeres encima, pues ve a ver cómo le va. No era fácil. Así que el mismo pueblo judío es el que se vuelve en contra de esto y dice, pues vamos a hacer por ley que un hombre deba tener una sola mujer. Así que el tener una sola mujer no es necesariamente bíblico, en el sentido de Dios prohíbe tener más mujeres. Prohíbe la infidelidad, es otra cosa. El adulterio lo castiga con la muerte. Pero el tener varias esposas, la Biblia no lo condena. Culturalmente y de acuerdo a las leyes de los países debemos someternos. Por eso Pablo dice que cada hombre tenga su propia mujer. ¿Por qué él puede decir eso? Porque ya para esa época ya había esta ley de la monogamia. Ya existía. Así que en esta época, ¿qué debemos hacer? Pues seguir con la monogamia. Es una gran salvedad de muchos problemas. En serio que sí. Eh, entonces, dime. No, el adulterio es ser infiel. El adulterio es romper la confianza de tu hogar. Adulterio es que tú, por fuera del conocimiento de todos en tu casa, así tienes otras relaciones, parejas, lo que sea. Eso es adulterio. Y se constituye en una violación a un pacto con tu esposa, con tu propia esposa. Es algo, es una traición, una infidelidad. El tener otras esposas no, porque se hacía de una manera, de alguna manera algo consensuado. Era, bueno, familia, necesitamos más hijos. Mujer, si quiere, escójame una mujer, pero yo necesito otra mujer. Era algo que era normal. Y cuando entramos al asunto de lo que es normal, pues no era un dolor de cabeza para ella. Pues quizás sí, claro, sentirse menospreciada porque la otra es más bonita, más joven. Claro que eso es muy duro. Pero no era el punto de, ay, que eso es pecado. O qué maldad estamos cometiendo. No, no había esa sensación. Era una forma de vida normal. Pero la escritura nos muestra que esto traía tantos problemas en la casa, que ese fue el gran pecado de David. Dice la escritura, cuando haya rey en Israel, que éste no tenga muchas mujeres, porque se desviará el corazón del rey. Así que David era de la línea de muchas mujeres, le gustaba, ¿no? Vimos que tuvo como 8 mujeres, si no estoy mal, y a cada una le puso sus hijos. Y él no vivía con ellas. Quizás sí les enviaba su dote, su manutención, lo que fuera, pero no vivía con ellas. Y es más, él dormía con sus concubinas. Entonces, eso era un desorden, realmente. Y lo que se trata de una familia, pues no existía esa figura. Y ese es el gran pecado de David. David pudo ser un hombre
con un corazón inclinado a lo que es recto, un corazón arrepentido. Él fue un hombre sincero y honesto. Fue un hombre que buscó la justicia, no siempre, pero sí aprendió muchas cosas y llegó a tener sabiduría, pero nunca, nunca fue un buen padre. Y vamos a verlo. Entonces, otra vez volvamos al punto del incesto. No era tan extraño, aunque la ley lo prohibía. Es decir, que delante de la ley, pues no estaba condenado en el punto de, había una consecuencia de tipo, serán echados del pueblo, se morirán, no. Pero dice, no se unirá el, ¿cómo se diría? No te unirás con tu hermano, hijo de tu padre, ni con tu hermana, hijo de tu madre. Ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con tu tío, ni tu tía, ni tu abuelo, ni con tus suegros, ni con tus sobrinos. No, mentira, sobrino no me acuerdo. Pero en todos estos casos que son como muy de primera línea, la escritura nos dice, ahí no puede haber relación. En el tercer grado, o en segundo grado, sí se puede, que es los primos. Entre primos la escritura no tiene ningún problema. De hecho, era el tipo de relación más común en toda la Biblia, es en esa línea de los primos. Por lo que les decía, pues era una figura, lo común, la sociedad eran tribales. Si somos una tribu que hemos crecido juntos, pues ¿con quién te vas a acostar? Pues con tus propios de la misma tribu. Y esos que llegan a ser primos, realmente, primos cada vez más lejanos, pero finalmente primos. Lo que era extraño era que tú fueras y buscaras a otro pueblo, porque buscando en otro pueblo significaba que o ese pueblo se unía al tuyo o tú te unías a ellos. O ellos tenían derecho sobre tus posesiones en este lugar o tú tenías derecho sobre sus posesiones. Así que unirse con alguien de otro pueblo era una alianza que no se hacía por separado. Tenía que hacerse teniendo la opinión de los ancianos de la tribu. ¿Sí? Era algo pues que tiene mucho sentido, ¿no? Tú no vas y simplemente te sacas a la hija de otro de su tribu y te la llevas. Eso tenía toda una serie de problemas. O de normas o formas de proceder en todo eso. Perdón, aún existe. Y aún existe. Ujú. Sí, porque los indios ecuatorianos, yo tuve una amiga india y me decía, pues si tú quieres, nos vamos y habla con mis padres, pero usted tiene que quedarse allá con nosotros. Dijo, Mm. usted no puede volver a Colombia, le dije, entonces yo no vuelvo allá. Hasta aquí llegamos. Sí, cada cultura tiene su forma. Los Wayuu, por ejemplo, am, aún al día de hoy, hasta donde sé, cuando una hija de la tribu se quiere, o sí, una hija se quiere, pues, casar o tener una familia con otro, cuando la va a desposar, tiene que ser aprobado primero por los tíos. En el caso de los Wayúus, no son los papás. Es el tío, es decir, el hermano de la madre. Ese es el que decide si le da a la sobrina como El visto bueno. el visto bueno. Pero no solamente se la entrega, sino que él define una dote por ello. Y aunque esto parezca comercio, transacción de humanos y todo lo que clasifican hoy sobre eso, que tiene sus razones de por qué esté mal visto, pero no necesariamente es algo mal visto, no es algo malo, sino es algo lógico. Pues una mujer representa mano de obra, representa a alguien que, no sé, cuida el ganado, alguien que hace los quehaceres, que cocina, que trabaja, que tiene muchas funciones. Y si te la sacas de la tribu, pues es como quitarle una pata a la mesa y a costa de que, pues deme algo que de alguna manera compense lo que está haciendo. Porque yo, digamos, pensando uno como el líder de la casa, pues yo fui el que la crié, yo fui el que la puse acá, yo he estado con ella y de repente usted viene y me la quita. No, entonces define una dote que con los guayús se paga con cabras, con comida, generalmente. Y ya la dote la define el tío. Entonces cada tribu tiene su forma y en el mundo póngale eso, las miles de tribus y en cada siglo seguramente habrán cambiado y modificado. Así que juzgar algo del pasado es una cosa un poco estúpida, la verdad. Pensar que ellos debían reaccionar a la manera que nosotros pensamos hoy sobre esto, pues es algo muy ignorante. Pero sí ver todo esto y aprender cuál fue el error, es ahí la sabiduría.
Así que la Torá prohibía que ellos todos dos tuvieran amorío. Lo prohíbe. No te llegarás a tu hermana. Ya. Ahí está la ley. Podían ser los hijos del rey, pero no se podían pasar las leyes. Pero como David sí lo hacía, ¿no? Quizá los hijos sabían. Pues David se acostó con una mujer que estaba casada. Y no solo se acostó con ella, mandó matar al esposo. Como dicen por ahí, tenía rabo de paja. No sé hasta qué punto todo el mundo lo supiera. Pero de pronto sus hijos decían, pues, ¿qué más da? De pronto, si le insistimos a nuestro papá, pues, ¿qué? Él es el rey. Él es el rey. ¿Qué pasa si el rey dice, pues, cásense? Pues no. A ver, quién va a decir algo? Quizás, ¿no? Digo, porque esto no clarifica cómo pensaban ellos, solamente la situación y lo que mencionan ahí. Y un error muy común de todos es pensar que porque está en la Biblia, quiere decir que ellos eran espirituales. Ellas eran personas normales. Vivían su vida como lo leemos ahí. Como cualquier humano. Con deseos, con pasiones, con perversidad también. Pero también con justicia, con misericordia. O sea, esto muestra las facetas de cualquier persona. El problema de nosotros es pensar que porque son personajes bíblicos, entonces eran personas, digamos, santas. No, la verdad es que casi ninguno lo era. En toda la escritura, muy pocas personas fueron de esas de las cuales dice la escritura. Y estos agradaron a Dios, pocos. David, por medio de estos caminos que estamos ya leyendo acá, es que él va a tener una transformación de ser un tipo de persona a otra. De una a otra. Entonces, en este caso se le vienen muchos dolores de cabeza a David, pues sus hijos empiezan a tener problemas por el mismo lado de los de él. Por asuntos, digamos que sexuales, de codicia. Bien, volvamos. Entonces él la violenta, ¿cierto? Y no solo la violenta, sino que dice que la aborreció con tanta fuerza que la aborreció más de lo que la había amado. Es decir, si hubiese una balanza y dice yo la amo y me estoy enfermando de amor, pues dice que cuando la aborreció con todo su ser, pues. Al Disculpe, es que pienso yo, ¿no? Él no estaba enamorado, lo Está que estaba obsesionado. dominando era la pasión carnal por esa hermana. Claro. Sí, un deseo carnal, pero no era más. No, Ahí eso no no había era amor. amor, eso no es amor. No, Exacto. eso no es amor, es un deseo carnal. Estaba enloquecido por esa situación, por algo que no podía tener. Por algo que quería pero no podía tener, como dijo el rey. ¿Será que el hijo del rey no podrá tenerlo todo? Será que seguramente estaba en su mente. ¿Cómo no voy a poder tener lo que yo quiera? Pues a mi hermana también. El caso es que cuando estuvo con ella, yo creo que se dio cuenta de lo que había acabado de hacer. Y no sintió asco quizás por él, sino fue por ella. Y no solamente la repudia, sino la echa como si fuera pues una porquería, ¿no? A ella. O sea, la echa y así vuelta a nada, después de haber sido violentada, no busca conciliar o decirle dejemos así, no sé. Él lo que hizo fue echarla a las malas, al punto que llama a otro para que la saque, a su hermana. Y esta va por las calles como rasga su ropa, se echa ceniza sobre la cabeza y va llorando y gritando. O sea, Siente su desgracia. ¿cómo, ¿qué pensaría usted si usted le hace daño a una persona y esa persona sale corriendo así? Yo creo que uno se debe sentir como la porquería más porquería del mundo. Pues este le digo igual. O sea que sí lo era. Sí era una persona perversa. Y no le importó que ella fuera a contarle al rey. No le importó que ella fuera al mundo a decírselo. Veamos este pasaje que ella dice en el versículo 13. En el 12 ella le responde, no hermano mío, no hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. O sea, ella le dice, la ley prohíbe esto. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? ¿Por qué ella pone en alto su deshonra? Ella dice, después de que tú me violes, ¿sabes qué va a pasar? Que no solamente me violas, sino que después otros no se querrán casar conmigo, porque ya no soy una virgen de Israel. O sea, ya soy un segundo plato, ya soy una mujer que pasó por una violación. ¿Por qué me vas a quitar esta honra? Le dice ella a él. ¿Y por qué tú vas a ser un perverso? A él no le importó, la echó y se fue. Vamos al versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón. Y aquí vuelve Absalón, el que se mencionó al principio. ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? O sea que la hermana salió corriendo y fue directamente donde su hermano Absalón.
Y él le pregunta, ¿Amnón estuvo contigo? Y le dice, calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y él lo que hizo fue decirle como, ¿sabes qué? Tranquila. Es tu hermano. Él como que le disimuló, tratando de hacerle ver que, pues, que pudo ser peor. Y que, pues, menos mal era el hermano. Que, pues, terrible, pero, pues, esa es la respuesta de él. Pero en el fondo él tenía otra intención. Él tenía otra intención. En este caso la respuesta de él es sencillamente, dejemos así. Dejemos así. No te angusties más. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Entonces, David también se entera de lo que pasa, dice que se enoja mucho, no dice más sobre eso. Y dice que Absalón no busca a Amnón, o sea, su hermano no lo busca para nada. No le dice cosa buena ni mala. Finalmente también hay que tener presente, Amnón era un príncipe de Israel. Y era una sociedad, eh, desde ese punto de vista machista, donde pues era un líder, era un príncipe, pues si se acostó con una mujer, pues ¿qué le vamos a hacer? Así era, aunque la Torá llama eso, lo condena con muerte, aunque la Torá lo condena con muerte, vemos que en la escritura los hombres sí sobrepasaban el mandamiento, lo hacían todo el tiempo. Como el caso donde Yeshua dice que le llevan a una mujer adúltera, ¿no? Que está Yeshua y le llevan a una mujer adúltera, estaba escribiendo en la tierra. Y le dicen, maestro, encontramos a esta en el acto mismo del adulterio. Y todos cogieron piedras. O pensaban apedrearla. Le dicen, ¿tú qué dices? ¿Tú también la juzgas, la acusas, la condenas? Y Yeshua les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ahí es lo grave. Y ahí quedaron todos como plop, ¿no? Pero uno conocemos ese pasaje y es, bueno, ¿tú quién eres para juzgar a otros si tú mismo no te revisas a ti mismo y no estarías dispuesto a aceptar la condena que tú pides para otro? Pero aquí hay algo más y es que veamos lo que pasa, el contexto, ¿no? Y las preguntas que surgen. Y bueno, la van a juzgar por adulterio de acuerdo a la ley que merece la muerte, pero fuera de la ley hacen este procedimiento, porque primero, si la encuentran en el acto mismo de adulterio, quiere decir que estaba con otro hombre. Pero la ley dice que ambos deben morir. ¿Por qué llevan solo a la mujer? Machismo, una trampa, la demostración de cómo ellos hacían como les daba la gana y así maltrataban al pueblo. Entonces, ¿qué debía haber pasado? Que si ese era por lo menos la intención, debieron haber llevado a los dos. Pues un adulterio no se hace solo. Este tipo de adulterio se hace dos personas. Segundo, pues que la encontraron y de una vez la iban a matar. Y eso está prohibido también por la ley. Así no se hacía un juicio. La pena de muerte no se daba porque sí. Era una pena máxima después de haber presentado testigos, de haber expuesto el caso, después de haber presentado pruebas y un consejo de jueces tomaban la decisión de cuál fuera el pago, que en el peor de los casos era la muerte. Pero si no se presentaba todo esto, pues tampoco el juicio era válido. Así que ellos no tenían autoridad y se pasaban por encima de la ley al ellos mismos intentar pues ajusticiar este caso. Así que ellos no podían tomarse el papel de jueces y matar a una persona. Cosa que no siempre se sabe cuando se lee ese pasaje. Y es que ellos no podían apedrearla. No tenían esa autoridad. Porque ellos no eran jueces de Israel. Ni había una determinación de un juez diciendo, bueno, mátenla, ¿no? Ellos simplemente la sacan de una cama por allá y la llevan a apedrearla. Eso era contra la ley. Es como si tú ves a un ladrón y ahí mismo lo vas matando. No, espérate que tú también te vas para la cárcel. Sí, eso es así. No puedes hacerlo. Eso es contra la ley. Ellos estaban actuando contra la ley para aprobar a Yeshua en ese pasaje. Pero vemos así que sí, sociedad machista, quizás sea un término, una sociedad abusiva, donde el que tiene poder, el que tiene autoridad, pues pasa por encima de los demás. Y vemos como quizás Amnón tenía eso en su corazón, pues yo soy un príncipe, ¿quién me va a decir algo? Incluso vemos que Absalón se queda calladito. Y el rey David se enoja, pero pues no hace nada.
23. Aconteció que pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor. Los esquiladores son los que cortan la lana de las ovejas. Estaban junto al río Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino, o sea, a sus hermanos, convidó a toda la familia. Le dijo, vamos a una fiesta. Vino Absalón al rey y le dijo, he aquí que tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos, o sea, somos mucha gente, ¿para qué te vas a poner a gastar? Ahí está mi papá diciendo, hijo, ¿para qué hace? Haga algo más sencillo. ¿Para qué se ha gastado toda esa plata? Haga algo más sencillo. El rey David le dijo así también a Absalón, hijo mío, ¿para qué vamos todos? Yo voy solo y me da más comida. No mentiras. Dice, pues, no, ¿para qué te vamos a hacer gravosos? Y porfió con él y no quiso ir, pero le bendijo. O sea, como le dice, no, pues estamos bien, solamente que pues no es necesario, tranquilo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Entonces, ¿qué irá a pasar? Después de 2 años, él dice, bueno, ¿para qué iban los esquiladores? ¿Para qué quitaban la lana a las ovejas? Pasaban dos cosas, básicamente. La primera es que esa lana, pues, se utilizaba para usos de textiles. Y segundo, pues, que quedaban listas para comérselas, ¿no? Seguramente de todas esas trasquiladitas, alguna o unas varias se preparaban en unos grandes asados. Así que era momento, él dice, pues vamos a celebrar que están los esquiladores. Es momento de comer carne. Y es interesante pensar que sí, no, quizás no, tú teniendo todas esas ovejas, no es como que ahí hay ovejas, mátenlas y coman. No era lo normal, porque es como atrofiar un negocio. Pues si alguien tenía ovejas, esperaba que ella le diera todo ¿cómo se llama esto? Usufructarla, creo que se dice, hacer uso de todo el fruto que le pueda dar esa oveja, que en el caso es leche, es, eh, es lana y carne al final, o sea, cuando ya no la vas a usar más. Así que matarlas fuera de eso sería un mal negocio. Así que quizás sí había tiempo de carne, o sea, había momentos específicos para ello. Bueno, el caso es que el rey le dice, no iré, y él dice, pero ¿puede ir Amnón, mi hermano? Él respondió, le dice, ¿y para qué va a ir? Pero como Absalón le importunaba, o sea, como le insistió, dejó ir con el Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, ¿no? Y al decir yo, hieran a Amnón, entonces mátenlo, y no teman, porque yo los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Y Absalón venga a su hermana. Hace todo un plan y dice, pues voy a invitarlos que él, así como trajo a mi hermana y la puso en su cama trayéndole comida, pues yo lo voy a traer también con comidita. También lo voy a traer con un engaño y lo voy a matar. Así como él la mató a ella, pues en teoría no, virtualmente la mató. Así yo voy a vengarlo. Así que él dice, cuando lo vean alegrón y yo les dé la orden, lo van a matar. Él mismo no lo mató, no mató a su hermano, pero lo manda a matar. 29. Los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, o sea, los hermanos, y montaron cada uno su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Llegaron los chismes, eso vuelan. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, ¿quién era Jonadab? Fue el mismo amigo de Amnón, el mismo que le aconsejó acostarse con su hermana. Este Jonadab le dice, o sea, le dice a su tío David, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Solamente Amnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón. Esto ha sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. O sea, este dice, esto es una venganza que estaba casada desde hace rato. Esto es una pelea que estaba ahí lista y él solamente mató a Amnón. Por lo tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice que todos los hijos del rey han muerto. Solamente Amnón ha sido muerto. Absalón huyó, entre tanto,
Alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he aquí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. O sea, dice, mira que no murieron todos tus hijos. Allá vienen. Un atalaya anunció que ya venía la gente. Alzando su voz, lloraron también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento. Pero Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur, y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Por cuál hijo? Por Amnón. Era el primogénito. Él lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. ¿Qué hizo David con toda esta historia? Nada. Fue el peor padre del mundo. ¿Violan a su hija? No hizo nada, se molestó. Pues nada que nos diga la Biblia, ¿no? No sabemos qué más haya hecho, pero no hizo nada realmente importante. ¿Qué debió haber hecho? Debió haber juzgado a su hijo. A la manera, hay tantas formas de juzgar un asunto, pero lo que no podía haber hecho era quedarse calladito. Y eso sí que pasa con muchos papás. Generalmente la sociedad nos enseña que lo más importante es la familia, por lo tanto, le tapamos toda la familia. Y entonces por eso los padres tienen hijos abusadores, violentos, sicarios, asesinos. Yo digo esto porque yo lo he visto. En las altas sociedades existe la alta suciedad. Yo me Sí. he tocado ver todo eso en los grandes ricos. Ujú. Se tapan, hacen todo y se tapan con la misma comida. Sí, eso es así. Sigas con esa que esa picaduro. Sí, eso es así. Dicen por aquí, la alta sociedad a veces es también la alta suciedad, La alta suciedad. porque tienen más formas de ocultar lo que hacen y se creen de mejor, o sea, creen que tienen más derechos sobre otros, ¿no? Y bueno, esto pasa en todos, sino que digo que, como dicen por acá, eso pasa en todos los estratos, eso pasa en todos los niveles y en todas las maneras. Y es que entre familia se tapan cosas terribles. Pero mis hermanos, eso no dice la Biblia que debe ser así. Dice la Biblia que si tu hijo es rebelde, tienes que sacarlo y azotarlo delante de todos. Pero que si tu hijo te maldice y ya se levanta contra ti, tienes que ser capaz incluso de matarlo. Y uno dice, wow, ¿cómo la escritura va a mandar algo como eso? Pues es que si los padres no son los primeros vigilantes de sus hogares, ¿quién más lo va a hacer? ¿Esperar que un policía lo haga o que una sociedad, porque tú le pagas tributo, entonces sea la que vigile a tus hijos? Es algo completamente errado. La primera responsabilidad bíblica sobre la familia es de los padres. Pero si un padre no es capaz de ser autoridad sobre sus hijos porque le da pesar, porque no quiere meterse, etcétera, pues va a apoyarles de alguna manera pues en su camino malo. Así que pues no les estoy diciendo que maten a sus hijos, no, de ninguna manera. Digo que en la ley bíblica había un alcance de ese tipo. O sea, llegaba hasta ese extremo donde el Señor dice, un perverso en Israel, tú como papá no lo vas a permitir. Difícil, ¿no? Listo, nos parece algo exagerado, pero no hacemos lo mínimo tampoco. No hacemos lo Les pido mínimo. disculpas. Siga, don Gregorio. Y Mu- muchas gracias, que mi Dios les pague y que pasen una feliz noche. Descanso, don Gregorio. Muchas veces no hacemos lo mínimo y tenemos que meditar mucho sobre esto. No podemos permitir que nuestros hijos sean deshonra en medio de una sociedad. No podemos permitir que sean, digamos, agentes del mal. Con esto no estoy diciendo que debamos lastimar a nuestros hijos o maltratarlos. No, tenemos es que ser vigilantes, aprender a ver, cuidar a nuestros hijos lo que hacen y a darles un lugar en todo esto. No a ignorarlos y esperar que ellos tomen las mejores decisiones. No siempre lo van a hacer. Pero si nosotros como padres somos un apoyo, somos un consejo oportuno, si somos una instrucción a tiempo, podemos salvar a ellos y a muchos. Así que mis hermanos, por hoy el consejo principal de toda esta historia es, seamos buenos padres, porque la gente siempre toma malas decisiones, eso es normal, es muy humano.
pero lo que no podemos pretender es que sobre esto no se diga nada, que simplemente se asimile como jueves que es de malas. No, tenemos que entender que también está la oportunidad de la enseñanza, de la corrección, que también en nuestras manos como padres está el poder dar un correctivo a tiempo para salvar a ese joven, ¿no? Dice por ahí un mensaje que vi en la calle, cerca de una estación de policía, decía algo así como: corrige al muchacho y no tendrás que castigar al adulto. Corrige al muchacho y no tendrás que castigar al adulto. No sé dónde lo diga, pero si lo dice la Biblia, quizás. Pero lo que está diciendo es: no tendrás que luego ver a tu hijo en una cárcel. Si de niño tú lo corriges bien. Aprendamos que esa es la voluntad del Señor. La corrección es parte del amor. Corrección no es maltrato. No se trata de maltratar a nadie. Corrección se trata de vigilar, de estar pendientes y dar una instrucción a tiempo, oportuna, una dirección. Un padre ante todo es un guía. Y si no usamos de esa facultad, de esa autoridad que el Señor nos dio, pues sí estamos llevando a nuestros hijos a un precipicio, y diciendo que los amamos los estamos dejando hundir. Familia, que el Señor los bendiga, que tengan todos una linda noche, que nos dé el Señor sabiduría para guiar a nuestros hijos, para guiarles y para darles esa instrucción a tiempo. Un abrazo para todos, que descansen. Shabbat Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Elohim